un gusto compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a doña Ligia y a su hijo Carlos por sus mensajes tan alentadores. Se lo agradezco. Igual que al pastor de Herrera, que todos los días me manda un versículo importante de un salmo en función de lo que yo voy tratando en la mañana, en el programa de la mañana. Hoy recibí un buen mensaje de ese pastor, un buen párrafo, un buen versículo del Salmo 55. Se lo agradezco. Muchas veces lo necesito. Muchas veces lo necesito, porque a veces me siento solo. Creo que estoy solo, que no estoy hablando con nadie. A doña Carmen, a doña Ligia y a su hijo Carlos, gracias. Y a doña Carmen también. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen día por día, por molestarse en alentarme. El senador, quien tiene parece poco aliento, es el senador de Monteplata. Un hombre a quien admiramos desde la política es Charlie Mariotti. Parece que en Monteplata, como una zona ganadera, parece que no le están dando la postrera, la leche postrera, y está bebiendo mala leche Charlie Mariotti. La semana antes pasada traté en la mañana o en la tarde, desconozco la hora en que traté el tema de él, que él pedía que se investigara el sube y baja de la riqueza de muchos funcionarios, de muchos empresarios y de muchos militares en la República Dominicana. Ahora dice otra cosa, todavía más dura. Parece que está bebiendo mala leche en Monteplata, Charlie Mariotti. Este es su último esperpento, su último alarido. Senador pide que se acaben los allantes y bultos sobre las obras en Monteplata. Allantes y bultos. Y eso no es Monteplata, senador. Es el país que vive hoy de allantes y bultos. Es allante y bulto lo que estamos viviendo. Ese es el periódico El Nacional de esta tarde. Conatra echará para atrás rebaja de pasajes. ¿Qué está pasando con la comida de la gente? Hoy un sobre de café cuesta 22 pesos. Una libra de café está costando, el normal, el Santo Domingo, una libra de café está costando más de 200 pesos. Una libra de café. Una libra de café. Un plátano está costando más de 20 pesos. ¿Cómo está la economía familiar de la gente? Están hablándole a ustedes de un crecimiento económico de 7.1, 7.5%. ¿Cuánto es nuestra deuda? ¿Cuánto es nuestra deuda? ¿Qué representa para nosotros la deuda de los diferentes sectores del gobierno? ¿Qué significa para nosotros la deuda de ese mismo Banco Central? Financiando dólares baratos para importadores que no venden nada barato. Financiando importaciones de materia prima para que aquí no se venda ningún producto bajo su costo a pesar de los bajos precios del petróleo. Hoy está el petróleo a $44. A $44. Estamos hablando de casi un 70% en reducción de su precio con relación a hace 7 meses. ¿Qué significa eso para cada dominicano? Allante y bulto, dice el senador Charlie Mariotti. ¿Cuánto menos cuesta una libra de salami? ¿Cuánto menos cuesta una libra de espagueti? Estoy hablando de lo que la gente pobre puede comer.
son productos procesados con energía eléctrica, con combustible y transportados con combustible. De energía eléctrica los generadores bajaron un 35%. Y estamos pagando energía eléctrica al mismo precio de cuando el petróleo costaba $106 el barril. ¿Dónde está la presteza, la sabiduría, el oficio político del gobierno y las autoridades? ¿Cuánto menos nos cuesta la comida? Y hoy los transportistas dicen que no van a bajar el precio del pasaje. ¿Cuánto cuesta el gas licuado de petróleo? 80 y tantos pesos un galón. Aparte del robo en la comercialización que tiene industria y comercio, aparte del robo apoyado por industria y comercio que tiene en la comercialización del gas licuado de petróleo, porque es un robo, una estafa estatal, un robo de Estado, el precio del gas licuado de petróleo. Porque no hay control sobre la mezcla, que debe ser 70-30, 70 propano, 30 butano. Eso no se cumple. Ahí hay una estafa. Hay una estafa en la estructura de costos y costes del gas licuado de petróleo. Hay un factor en el precio del gas licuado de petróleo que se llama el promedio de cotización. El promedio de cotización, un impuesto oculto que para darle dinero a los amigos del PLD, para darle dinero a los comercializadores del gas licuado de petróleo, amigos del Partido de la Liberación Dominicana, los socios del PLD, los empresarios socios del PLD, son los que se roban ese dinero. Ese promedio de cotización, como si aquí se comprara en bolsa de valores los combustibles. Y eso afecta a todos los líquidos de petróleo. Ese promedio de cotización, como si aquí se comprara combustible en la bolsa de valores. Y aquí se compra a través de intermediarios. Esos intermediarios son los que se cobran y se cogen ese promedio de cotizaciones que ha impuesto el propio PLD, porque aquí no se compra combustible directo. Se compra a través de intermediarios que los ha impuesto el PLD, esos ladrones que están ahí. Y les decía la semana pasada que le pregunten a Mustafa, el que anda con Leonel Fernández para arriba y para abajo. Que le pregunten a Mustafa, el papá de Mahmoud o no sé qué cosa, el que era novio de la hija de Leonel Fernández. Que le pregunten a él cuánto se cobra, cuánto se gana en cada galón y en cada galón de combustible en este país. En ese promedio de cotización, que es un costo que tiene oculto los combustibles. Con el gas licuado de petróleo a 85, 84, estamos pagando cerca de 35 pesos más en el precio que debería tener en base a la paridad del gas licuado de petróleo. Con el dólar a 60 por 1, repito, con el dólar a 60 por 1 y el petróleo a 42, en el año 2003, 2004, un galón de gas licuado de petróleo costaba 25 pesos y era un abuso. Repito, con el petróleo a 42 y el dólar a 60 por 1, en el gobierno de Hipólito Mejía, un galón de gas licuado de petróleo, que era otro robo, costaba 25 pesos. Y hoy con el petróleo a 44 y el dólar a 45, 46, estamos pagando el gas licuado de petróleo a 84 pesos el galón, al doble. Al doble. Con la misma ley de hidrocarburos.
Por eso no se queda corto el senador Mariotti cuando habla de bultos y allantes. Se queda corto el senador Mariotti cuando dice allante y bulto. Muchos allantes y muchos bultos. Mucha propaganda para cubrir ese latrocinio, ese robo concertado que tiene el poder político y social sobre la sociedad dominicana. Ese acoso a la economía familiar. ¿Quién responde? ¿Quién gobierna? ¿Quién está a cargo de esta nación? ¿Quién responde a la sociedad por todos estos abusos? ¿Quién responde? Usaré unos segundos para cambiar de tema. Mantenemos una posición frontal con la Junta Central Electoral. Para nadie es un secreto eso. Hemos dicho que la resolución de la Junta Central Electoral viola la Constitución y viola todas las leyes de este país. Hablar de que la cédula es inválida, como está hablando la Junta Central Electoral, es una violación constitucional a todos los ciudadanos dominicanos. Decíamos la semana pasada, y hemos dicho varias veces, que la cédula es para los ciudadanos. La cédula es para la población. La población no es para la cédula. La cédula es un derecho que tienen los ciudadanos. Son los ciudadanos quienes somos sujetos de la cédula. El ejercicio del derecho a la cédula es del ciudadano, no de la Junta Central Electoral. Aquí hemos aceptado esta grosería de la Junta Central Electoral, porque esta es una nación que ha caído en la sumisión, que desconoce sus derechos y desconoce los alcances, el recorrido de su libertad. En ningún país del mundo, una institución, cualquiera que fuera, puede decretar la caducidad del documento de identidad de un ciudadano. Solo aquí eso se puede. Y encuentran alabanzas en los medios de comunicación. Y encuentran alabanzas en los partidos políticos. Pues miren que no estamos solos. No estamos solos. Los bancos están diciendo que necesitan la autorización de la Superintendencia de Bancos para cumplir con esta resolución. Ese es el periódico El Nacional de esta tarde. Bancos aceptan vieja cédula en operaciones. No estamos tan solos, ni estamos descaminando. Estamos muy claros en nuestro rol y en nuestro trabajo. Aunque a mucha gente no les gusta lo que estamos diciendo, siempre estamos muy cerca, muy apegados a lo que son derechos y a lo que son deberes. En nombre de la impuntualidad o de la morosidad que tenga la ciudadanía, usted no puede buscar medios indecentes, medios inapropiados para hacer valer lo que usted quiere que se haga. La Junta Central Electoral no se puede colocar al margen de la ley para obligar a los ciudadanos a que cumplan con la renovación de su cédula. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta?
porque eso es la costumbre en este país, que las instituciones se coloquen al margen de la ley para hacer cumplir la ley. Que usted use medios indecentes para obligar a la gente a cumplir con la ley. Y le advertíamos a la Junta que la cédula de identidad electoral ni era la placa, ni era el malvete de la revista. Ni es el malvete de placa, ni es el malvete de revista. Son estos leyes, documentos para circular. Usted no ejerce ciudadanía con una placa. Usted no ejerce ciudadanía con un malvete de revista. Usted ejerce ciudadanía con la cédula. Usted ejerce sus derechos civiles, políticos y económicos con la cédula. Y ningún organismo del Estado, a menos que no sea el Congreso, puede legislar sobre lo que es tu ciudadanía. Ningún elemento, ninguna institución del Estado. Y eso es lo que ha hecho la Junta. Y aquí hemos visto editoriales elogiando ese atropello, ese desmán de la Junta, que contó con la crítica, con el voto disidente del miembro de la Junta, el señor Olivares. Con el voto ponderado de ese juez. Aún así, vamos adelante, porque somos mayoría aplastante. Eso es una forma de terrorismo. Llevar a la gente a la desesperación, a la angustia, en nombre de su morosidad. Y la gente lo acepta. Y la gente lo acepta. Que se le viole su derecho en nombre de una morosidad. ¿Quién es más moroso aquí en este país que el Estado Dominicano en todas sus manifestaciones? ¿Quién es más moroso que el Estado Dominicano? ¿Quién es más moroso que el Estado Dominicano, que el poder político y social dominicano? Esta mañana le ponía un ejemplo con un periódico del año 90 y las discusiones salariales y la reforma al Código Laboral del año 90. 25 años después estamos discutiendo lo mismo. ¿Ustedes quieren peor morosidad política que esa? ¿Y quién castiga al Estado por esa morosidad? Sin embargo, todos nosotros aceptamos. Porque el dominicano todo lo deja para última hora o el último día. Tenemos que aceptar que un brigante que está dirigiendo la Junta Central Electoral haga con nosotros lo que nos quite los pantalones y nos caiga a correazos. Como papá de todo el mundo. Tenemos que aceptar eso. Nunca olvidaré cómo aquí, hasta canciones, se le sacó a Candelier un asesino. Como un asesino se le sacó aquí merengues, igual que a Trujillo. Y eso se permitió. Un hombre que lo único que sabía era matar. Un hombre que lo único que sabía era matar. Se hizo un merengue para él, elogiando a un asesino. ¿Dónde vamos a aprender? ¿En qué escuela tendremos que aprender a valorar lo que somos como nación? ¿En qué escuela lo vamos a aprender? Que en nombre de la ley no se pueden usar medios indecentes, ni medios antisociales para hacer valer la ley. Que no son medios antisociales los que deben usarse como instrumento para hacer valer la ley. Todas las decisiones del Estado tienen que tener valores prosociales y sentimientos prosociales. Todas las acciones de un Estado que respeta a sus ciudadanos. Y hoy tenemos el bache con los bancos. Con los bancos. Vamos a seguir usando la cédula vieja hasta que el organismo rector de nosotros nos diga qué hacer.
Una decisión de la Junta está creando problemas en otros estamentos del Estado. Y todo el mundo aplaudió este latrocinio, este abuso. Nosotros lo enfrentamos y seguimos de frente a él. Porque no estamos aquí para estar sirviendo a lo que está de moda, o a lo que es famoso, a lo que es popular. Nosotros entendemos las cosas que son importantes. No estamos buscando popularidad, buscamos las cosas importantes. Y hablamos de cosas importantes. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que nos ocupamos de las cosas políticas que son importantes. Y a eso es lo que dedicamos nuestro tiempo y nuestro trabajo, a las cosas importantes, lo que tiene que ver con lo más complejo, que es la vida de ustedes. Aquí está el choque. Aquí está el choque de la Junta con los bancos. El daño a los bancos con esta decisión se está viendo ahora. Se está viendo ahora. Mucha gente está afuera y tiene que hacer transacciones con su cédula fuera, que no está en el país. ¿Cómo las hace? ¿Cómo las hace? Esa es la realidad. Para que ustedes entiendan por qué a veces tomamos posiciones frontales frente a algunos tipos de problemas y de temas complejos que tiene la sociedad dominicana en la política. Y siempre estaremos en ese lado, en ese lugar, cercano, lo más cercano que podamos, de esa libertad y de esos derechos políticos de cada ciudadano. Ahí que vamos a estar, aunque le duela a mucha gente. Aunque a mucha gente sabemos que le duele lo que hacemos. Pero no estamos aquí para hacer las cosas que a usted no le duelan. Estamos aquí para decirle a usted lo que está más cercano a la realidad. Usar unos segundos para cambiar de otra realidad. El periódico El Nacional de esta tarde trae en su primera plana, arriba Isaac, matan niño de 5 años en tiroteo de droga. Mataron también una señora y a un señor. Hay una señora herida, matan niño de 5 años en tiroteo de droga. Eso fue en Santiago. Mataron a un ex agente de la policía en ese tiroteo, en ese punto de droga. Mataron a un ex agente de la policía en ese punto de droga. Hay una señora herida para quien están pidiendo sangre O positivo en Santiago. Hay un niño de 5 años asesinado, acribillado en un tiroteo en ese punto de droga. Santiago. Villa González salió ayer a las calles. Villa González, un municipio tranquilo, honorable de Santiago, como todos los municipios de Santiago, salió ayer a la calle a pedir la quietud de su gente. En este programa, el 22 de noviembre, fuimos a Santiago, invitados por los comunitarios de Santiago. Estuvimos ahí, donde esta gente se está movilizando. Esto no se conocía. En la conversación con los comunitarios de Villa González y de Navarrete, en Villa González, que fue donde hicimos la reunión, salió a reducir eso. Y desde entonces hemos estado poniendo
dándole visibilidad a esos problemas de esos 4 municipios con los cuales nos reunimos el 22, sábado 22, que trabajamos el día entero en Santiago. Y Licea Medio, Tamborín, Villa González, Navarrete. Eso hicimos el 22. Y desde entonces hemos estado hablando de la realidad de esos municipios. Y todo ha salido a flote tal cual lo anticipamos. Santiago hierve de violencia, criminalidad y delincuencia organizada. Y usted no sabe cuándo son las instituciones llamadas a reprimir la delincuencia, la criminalidad y la violencia, quienes están actuando o cuándo están actuando los gabinetes criminales en Santiago. Porque se comportan tal cual. Tú no sabes cuándo un policía es el que está atracando o cuándo es un atracador. Porque las acciones criminales, las actividades criminales y las actividades delictivas en Santiago no tienen discriminación. Es difícil que tú puedas decir, este es un policía y este es un delincuente. Porque se comportan iguales. Porque se comportan iguales. Y la misma policía está eliminando a sus propios agentes en Santiago y ex agentes en Santiago para que no hablen. Les botan y después les matan para que no hablen. Cuando en una sociedad los delincuentes, los criminales y los violentos, cuando esos gabinetes criminales, cuando esos gabinetes delincuenciales y esos gabinetes violentos llevan al Estado, a todo el Estado, a cometer desmanes y atrocidades, a igualarse con la delincuencia, la violencia y la criminalidad organizada, el ciudadano le cuesta muy poco unirse a los delincuentes, unirse a los criminales y unirse a los violentos. La línea se hace muy estrecha para que el ciudadano pacte, para que la población pacte más fácil con el criminal, con el delincuente, que le tiene cerca y le teme más que al policía que le tiene lejos. Eso es lo que nos está pasando a nivel nacional. Eso es lo que nos está pasando a nivel nacional. Que las bases que tiene esa criminalidad, esa delincuencia y esa violencia organizada, la democracia carece de medios para neutralizar esas bases sociales que tiene la criminalidad, la violencia y la criminalidad en esos pueblos. Por eso Villa González, de la noche a la mañana, se ha vuelto violento, porque la policía en Villa González se comporta igual que los que tienen los puntos de droga. Porque la policía en Navarrete se comporta igual que los puntos de droga, que los delincuentes. Que la policía en Tamboril se porta igual que los delincuentes de Tamboril. Y entonces, ¿qué tiene la sociedad? Pactar con los delincuentes que les tiene cerca. Son ustedes que han llevado esta sociedad a ese nivel. Y máxime cuando no tienen tampoco fiscales que sean capaces de llevarle a ustedes a la justicia. Hoy estamos anunciando el decomiso de 24 kilos de cocaína en Caucedo. Droga y droga. Estamos decomisando en Punta Caucedo, en el puerto multimodal Caucedo, 24 kilos de cocaína. Eso es lo que puede capturar el sistema penal dominicano. ¿Cuántos miles de kilos habrán pasado por ahí? No hay depuración de nuestras empresas.
Aquí hay muchas empresas de fachada, lo hemos dicho. Puertos, aeropuertos, en manos privadas, que sus plantillas les ofrecen a ustedes nombres, pero la capitalización y la subcapitalización de esas empresas nadie las conoce. Nadie sabe quiénes son los verdaderos dueños del puerto multimodal Caucedo. Nadie sabe quiénes son los verdaderos dueños del puerto Jaina Internacional. Y lo propio pasa con los aeropuertos en manos privadas. Nadie sabe la capitalización y subcapitalización de esas empresas. Y por eso ese tráfico de drogas, con el auxilio de la autoridad dominicana. Esa droga se mueve con el auxilio de la autoridad dominicana. Vayan a ver esos ferries, ese turismo, esa marina turística en Samaná, en Punta Cana, en La Romana. Vayan a ver aquello. ¿Por dónde sale la droga de los carteles del este? ¿Por dónde entra el dinero de la droga, de los carteles, desde Puerto Rico? ¿Por dónde entra el dinero? Por el mismo sitio que sale la droga. Y todo este movimiento de droga es lo que está acarreando estas presiones sociales en los barrios. Es el poder quien está llevando esa violencia a los barrios. Y les he dicho que un kilo de cocaína, nadie en Cienfuegos, nadie en La Joya, nadie en los Pepines de Santiago, ningún dueño de punto de droga puede manejar un kilo de cocaína o un kilo de heroína. ¿Qué pasó con los jóvenes hijos de PLDistas que traían armas en la compañía de Muraza de Santiago? Traían armas y dinero de droga. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ha caído alguno en algún intercambio de disparos? ¿Por qué mataron a los hermanos López Méndez? ¿Por qué les mataron? ¿Por qué no ha seguido la investigación para ver los hijos de políticos asociados a ellos? ¿Por qué no aparecen hoy los hijos de políticos asociados a los hermanos López Méndez? ¿Por qué no aparece la megadiva del caso Vicán? La presentadora, la que le compraron una jipeta BMW X6 del año. ¿Por qué no la presentan? ¿Por qué están buscando en compañía de guardianes privados las cajas de seguridad de los inculpados conocidos de este caso? Para que ustedes entiendan cómo se juega con ustedes. Y toda la excrescencia, todos los escombros de este gran negocio privado, de este gran negocio del sector privado, que es el narcotráfico, como la excrescencia, como toda la suciedad, todos los escombros, los están pagando los barrios dominicanos. Ahí tenemos un niño de 5 años asesinado, un ex agente de la policía asesinado y una señora que se debate entre la vida y la muerte. En un tiroteo a mansalva a plena luz del día. Y esa es nuestra realidad día por día. Y los índices de violencia, porque hay menos muertes, han bajado. Pero la actividad criminal baja. Baja la actividad delictiva. Bajan las actividades de violencia y ratería. No bajan. Aumentan por la cantidad de dinero que está moviendo el narcotráfico en la economía dominicana. La microempresa más importante del país es el narcotráfico.
la microempresa privada, montada por los grandes empresarios de este país y los grandes banqueros. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Con ocasión del 5º aniversario del terremoto en Haití, el Papa Francisco convocó una cumbre para darle visibilidad al tema de la reconstrucción. Él llama de las personas para elevar o levantar a Haití. El Papa, como siempre, es un líder mundial. El Estado Vaticano es un Estado multinacional. Y está pidiendo que se mire a la gente de Haití. Nosotros quisiéramos que el Vaticano como Estado, en lugar de levantar una cumbre por la mejoría en las personas haitianas, como Estado, no como iglesia, no como pastor, el Vaticano lo que debió hacer fue pedir con una de sus agencias, el Coronum, por ejemplo, que es el banco que tiene que ver con las ayudas internacionales, convocar a una auditoría o a una revisión de las ayudas en Haití. Restaurar la gente poéticamente es bueno. Políticamente es lo que hay que atender el tema haitiano, a nivel del mundo, a nivel planetario. Porque es imposible pensar que el 80% de la ayuda que se llevó a Haití, no de la que se prometió, la que se llevó a Haití, el 80% de esa ayuda, de esas donaciones, se quedaron en manos de políticos haitianos, en manos de organizaciones civiles, religiosas y seglares haitianas, y en manos de la burocracia de los organismos internacionales que tienen presencia en Haití. El 80% de esa ayuda, ellos están hablando de 80,000 personas aún sin techo en Haití. Nosotros sabemos que más de 450,000 personas están sin techo en Haití. Y hablo de Jacmel, Petit-Gros, Léogâne, Puerto Príncipe, Del Mar. Hablo de los lugares afectados por el terremoto. Hablo de los lugares afectados por el terremoto. Hablo desde Jacmel hasta Puerto Príncipe. Ese lado de Haití tiene más de 450,000 personas en las calles. Todo el mundo va a Puerto Príncipe. Nadie va a los lugares que estoy diciendo. Nadie va a Léogâne, ni a Petit-Gros, ni a Grand-Gros, ni tampoco va a Jacmel, porque todo se circunscribe a Puerto Príncipe. Caminen de Puerto Príncipe hasta Jacmel para que sepan
cómo se cuela el café. Y la crujía que está viviendo gente en Leogán, víctimas del terremoto, igual que en Jacmel. Gente que lo ha perdido todo. Y todo el mundo habla de Puerto Príncipe. Y todas las informaciones de Puerto Príncipe. El 80% de la ayuda, de las donaciones, de la cooperación internacional que se desprendió del terremoto, está en manos de políticos haitianos, en manos de fundaciones o también organizaciones no gubernamentales o organizaciones civiles haitianas, laicas y religiosas, y en manos de esa burocracia de esos organismos internacionales. Que se entienda. Vayan a ver cómo andan y dónde viven los representantes de esas organizaciones no gubernamentales, como esa canadiense que está en Puerto Plata aquí. Esas ONG internacionales depositadas en Haití, vayan a ver cómo viven y en qué andan. Viven en hoteles en Haití, pagando $140 y $150 diarios. Andan en vehículos todoterreno, vehículos de 6 y 7 millones de pesos, con los fondos internacionales. Vayan a ver la vida que se dan los burócratas de la ONU en Haití. No viven en Haití, viven en hoteles. Los que están allá, el resto vive aquí. Y viaja en helicóptero 2 y 3 veces a la semana, en helicópteros privados, prestados por los empresarios dominicanos. Entiendan lo que estamos diciendo. Esa burocracia haitiana, la que no quiere reconocer Edwin Paraison, mi ex amigo, que está hablando ahora de que la inestabilidad política impide cualquier reconstrucción, cuando él es parte del saqueo haitiano. Cuando él es parte de ese saqueo haitiano, él está hablando ahora de inestabilidad política, cuando él fue también ministro de ese gobierno que saqueó las ayudas internacionales en Haití. Cuando él es parte de ese saqueo de los fondos de ayuda y de las donaciones, porque él fue ministro de ese gobierno y no abrió la boca y sabía todo lo que estaba pasando en Haití, en ese gobierno de privado, con Jean-Marc Bellerin como primer ministro. Él fue parte de eso y hizo silencio, se calló, aceptó que eso pasara en su país. Hoy la Unión Europea está pidiendo unidad al pueblo haitiano. Eso lo está pidiendo la OEA hoy en el periódico de hoy, en Nacional. Pidiendo unidad al pueblo haitiano. Miren cómo está la unidad del pueblo haitiano. En llamas. Esa es la unidad que tiene el pueblo haitiano. Porque no le han dejado otro camino. Porque son ustedes, la Unión Europea, son ustedes ese programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Son el BID, son el Banco Mundial, es la ONU quienes han hundido a Haití. Todo lo que ha pasado en Haití ha pasado en sus narices. Este relajo político que tiene Haití se hizo en las narices de ellos. Y ellos pactaron con políticos dominicanos este desastre haitiano. José Miguel Insulza, de la OEA, pactó con políticos dominicanos este desastre político que hay hoy en Haití. Lo que estamos viviendo en Haití, y lo lamento, lo que ha pasado con el Papa. Porque esta nación, este liderato de esta nación, es tan perverso, que miren lo que le llevan al Papa. Un equipo de fútbol de minusválidos, de gente mutilada por el terremoto. Eso es lo que le llevan, para levantar la compasión del Papa, porque eso es que vive Haití.
y ese liderato, como el de Edwin Paresón. Ahora Haití salió de la esclavitud en 1804. Ahora vive de la esclavitud de la compasión. Ese liderato haitiano. Vive de la esclavitud de la compasión internacional. Por eso llevan estos mutilados del terremoto como equipo de fútbol haitiano, para buscar la compasión del Papa. Usar unos segundos para cambiar del mismo relato. Francia, en el periódico El Nacional de esta tarde, pude ver este titular. Francia moviliza 10.000 agentes para prevenir nuevos ataques. Ayer, el mundo entero vivió esta foto. Los líderes de Occidente, todos marchando en Francia, en solidaridad con Francia. Angela Merkel, está el presidente de Ucrania, está Netanyahu, está Mahmoud Abbas de la Organización Palestina y está Netanyahu, el primer ministro de Israel, en la primera plana de las fotos. Lo propio que dije con la violencia, la criminalidad y la delincuencia, lo digo ahora con el terrorismo. El terrorista usa la violencia, la criminalidad, la delincuencia, la destrucción para obtener fines políticos. Repito, el terrorista, como Juan Gutiérrez, como Antonio Marte, como el presidente de la Junta Central Electoral, usan el terrorismo, la destrucción, el miedo, la angustia para obtener fines políticos. Y Francia fue el primer país del mundo que usó el terrorismo para conseguir fines políticos, con un gobierno recién llegada la Revolución Francesa, el gobierno del terror de Robespierre. El terrorismo, la destrucción, el miedo, la angustia, para llevar a los estados. Cuando esta minoría lleva a un estado a cometer las mismas atrocidades y los mismos desmanes que cometen los terroristas, entonces lo que hace es buscar que la sociedad, que los ciudadanos vean en el terrorismo o en los terroristas una salvación. En el año 2001, cuando el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas, un ataque concertado con Israel y con el gobierno de Bush, ese ataque a las Torres Gemelas, porque quien hizo eso fue Osama Bin Laden, un socio de George Bush padre y de George Bush hijo. Eso era Osama Bin Laden, socio de George Bush padre y de George Bush hijo. Fue quien hizo eso. ¿Cuál fue la respuesta? Las mismas atrocidades del terrorismo. Y recubrieron la lucha antiterrorista de la gula, la codicia por el petróleo de Medio Oriente. Todas esas acciones terroristas de Osama Bin Laden encontraron la respuesta terrorista de Occidente. La destrucción, la angustia en Irak, en Afganistán. Cuando usted usa la misma metodología de lo que quiere combatir, ¿qué es lo que usted tiene?
paz. Francia movilizó a 10.000 soldados. Se movilizó el liderato de Occidente ayer. Y ayer mismo otra célula islámica atacó en Alemania un periódico igual. ¿Por qué? Porque las atrocidades que está cometiendo Occidente en esos pueblos asiáticos, en Medio Oriente, no es menor que las muertes que vivió París la semana pasada. Es tanta la realidad que la propia ONU, el lunes pasado, antes de que ocurriese todo esto, advertía esto que salió en el periódico nacional del martes pasado. ONU dice, el mundo pierde la capacidad para prevenir conflictos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el liderato mundial es un liderato estúpido. El mundo no cuenta hoy con políticos de la altura de Adenauer, de la altura de Olof Palme. No cuenta en Oriente Medio con un Menachem Begin o un Moshe Dayan en Israel. No cuenta con un Anwar Sadat o con un Gamal Abdel Nasser en Egipto. No es eso lo que está en esos países. No está Mohamed Reza Pahlavi, el Shah de Irán. No es eso lo que se tiene como liderato en el mundo hoy. En Alemania no tenemos un Adenauer, ni tenemos a un Helmut Schmidt, ni tampoco a un Willy Brandt en Alemania. No tenemos eso, es una Angela Merkel. En Francia no se tiene un François Mitterrand. Italia no tiene un vecino Craxi. Ni España tiene un Felipe González o un Mario Suárez en Portugal. Eso no se tiene. El mundo tiene un liderato podrido. El poder mundial tiene un liderato podrido. ¿Ustedes creen que Obama es la gran cosa? ¿Ustedes creen que Obama es un Franklin Delano Roosevelt o un John C. Kennedy? No lo es. Esa es la realidad que estamos viviendo. Un mundo en manos de gente sin capacidad, gobernando naciones poderosísimas. Un mundo con gente incapacitada, dirigiendo un François Hollande, dirigiendo a Francia con una minoría, con un 20% de la población votó por él, con arreglos, con acuerdos, igual que Angela Merkel en Alemania, que no tiene mayoría. Netanyahu en Israel, igual, con un 19%, haciendo coaliciones, dirigiendo el mundo. Obama con el Congreso en contra, dirigiendo el mundo. Eso es lo que tenemos hoy. Por eso no hay capacidad en el mundo para dirimir conflictos del punto de vista político. Vayan a ver lo que pasa en el Líbano, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Siria y en el mismo Egipto. A ver quiénes son los líderes de esos países y por qué estamos donde estamos hoy. Y lo propio pasa en África. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana y les dejo con Julio Guerrero y Enfoque Municipal.